¿Cuántos decimos? Y al nombre de Jesús. Qué bendición. Vamos a saludar al hermano y a la hermana que está a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. Salúdelo, si es tan amable. Así todos estamos en armonía. Invito a los hermanos de alabanza de que cantemos el siguiente coro: llévame a tus atrios. No lo sabemos, ¿cierto? Señor, llévame a tus atrios. Vamos a cantarlo en manera de rogación, como un ruego, de que necesitamos estar nosotros de Dios. Hay veces, hay cosas que nos distraen de la vida normal, pero es necesario las distracciones para sentir la sed de Dios. Vamos a cantarlos todos juntos de manera en oración. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Dígaselo de manera de oración. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Si quieres aplaudirlo, apláudelo. Si quieres decirle que Él es bueno, hazlo. Es el momento. No es la circunstancia. Nosotros vivimos es por fe y para fe. A nosotros nadie nos dijo que Dios era bueno, sino que nosotros los experimentamos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. En ese mismo ambiente vamos a leer el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12. Solo son 3 versículos, amén. Carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo desde el 22 hasta el 24, amén. Lo vamos a leer todos juntos, unánimes, amén. Hebreos 12, 22 al 24. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Harén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ¿en qué?
a Dios el juez de quién, a los espíritus de los justos hechos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Volvámoslo a decir: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Puede sentarse cómodamente diciendo gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de que su sangre habla mejor que la de Abel. Amén. Hoy en día hay tres factores o cosas que nosotros buscamos para establecer una meta o para conseguir algo. Una de ellas es el sudor, otra de ellas es el esfuerzo. Si las juntamos, eso es un sacrificio. Y hay veces cuesta algo de sangre para obtener esa meta a manera de satisfacción. El esfuerzo, el sudor, el sacrificio, hay veces determinan sangre y satisfacción. Hoy quiero decirles, mis queridos hermanos, quiero hablarles de la sangre de Jesús. Usted y yo conocemos normalmente como sangre aquel líquido rojo fastidioso, aquel líquido rojo que es escandaloso. ¿Quiénes se han cortado en la cocina? Más de uno, ¿cierto? ¿Quiénes se han cortado en el trabajo? Más de uno. ¿Quiénes se han cortado con una tunita, con un vidrio o algo? Y uno ve esa sangre escandalosa, ¿cierto? Y uno dice, qué pereza, hombre, como no se corta. Y cuando más o menos le toca el agua, o cuando se echa limón en la mano, le duele, le arde, ¿cierto? La sangre tiene vitaminas, la sangre tiene glóbulos rojos y blancos, y es expresión de vida. Porque usted y yo sin sangre pues no podemos mover las manos. ¿O a quién le ha pasado cuando amanece en la cama que amanece su mano debajo de la almohada y la siente tiesa? O los que son casados debajo de su esposa y no la puede mover porque siente que la mano está muerta. Es porque la sangre no circula hasta ese lugar. Para nosotros entender lo que estamos leyendo en Hebreos, la carta de los Hebreos es la carta donde Dios renueva los sacrificios sin dejar los viejos sacrificios. Por eso la persona que escribió Hebreos, hoy en la manera teológica, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Timoteo, otros dicen que es este y aquel. Entonces algunos dicen que este libro no tiene un autor verídico, pero su forma de escribir, lo digo yo personalmente, la forma de la escritura de Hebreos lo escribió Pablo, desde mi determinación personal. Porque la teología dice, no, pero ese libro no hay un autor verídico. Pero lo que le digo es que el autor verídico no le puso nombre a esta carta porque le quiso dar la gloria al autor que está presente. Hay veces el anonimato es bueno porque el verdadero autor y fundador de esta fe tiene que estar presente. No a nosotros nos damos la gloria, sino a su nombre. Por eso dice que si nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, todo esto reunido habla de usted y de mí, usted y yo. La sangre tiene un recorrido de historia en el tiempo. Algunos dicen que la sangre evolucionó del mar. La verdad no es así. La sangre trae los mismos elementos de la tierra. Por eso es que el Señor nos formó del barro. Algunos dicen, no, es que la sangre viene en los torrentes sanguíneos de las células de y que se formó de tal. No, Él le dijo al hombre y lo formó y lo hizo conforme a su semejanza. Y en su semejanza le hizo sangre, porque se acordó de que éramos polvo. Se acordó que la vida no es autónoma en 206 huesos, más de 600 músculos, 6 sentidos y un solo espíritu. En la historia de la sangre,
De hecho, inclusive su sangre habla mejor que la de Abel. ¿Quién era Abel? ¿De dónde venía Abel? Pues Abel era uno de los hijos de los primeros patriarcas, Adán y Eva. El segundo hijo, el primero fue Caín y el segundo fue Abel. Vamos a ver esa historia en Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 10. Acompáñeme por favor. Génesis 4, versículo del 3 al 10. Y dice lo siguiente: y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo de la tierra una ofrenda a Jehová. Continuamos en el siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Continuemos. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Continuemos. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Esta es la historia que muchos científicos quisieron negar. ¿Por qué las placas tectónicas se mueven? Según en la versión hebrea, ese versículo dice que la sangre de Abel rompió los ciclos de la tierra e hizo temblar la tierra. La sangre de Abel, el primer hombre que murió, quizás no tuvo mujer, quizás no tuvo esposa, no tuvo hijos, porque no alcanzó, pero algo habló por Abel y fue su sacrificio, fue su esfuerzo. Caín, lo único que hizo fue presentar unas frutas. Algunos dicen: venga, ¿por qué presentó unas frutas? No, fue la forma en que la presentó. Presentó de cualquier manera, ¿no? Vea, aquí está la ofrenda a Dios. De cualquier manera la presenta. Pero Caín, antes de presentarla, miraba lo mejor. Empezaba a mirar la ovejita, supongo, y miraba por debajo, miraba por detrás. Vamos a ver si hace... y la sobaba, la acariciaba, a ver si tenía algún defecto. Y la sacrificaba. Habíamos hablado de que si queríamos conseguir alguna meta o algo, había un esfuerzo y había un sacrificio, había sudor, y hay veces costaba sangre para poder ver la satisfacción. Pues Abel lo hizo. A Abel le costó esfuerzo coger una oveja. Si usted va a un campo y coge una gallina o coge cualquier animal, él no se va a dejar coger fácil. Usted y yo sabemos que si usted va a coger algo para un sancocho, usted va detrás de la gallina y la gallina sale corriendo porque ella presiente la muerte. Ella mismo presiente y usted sale corriendo y brega a torcerle el pescuezo o así sea algún animal. En este caso a Abel le sucedió con lo mejor de las ovejas. Le fue un esfuerzo. Cambio Caín no tuvo que esforzarse a coger la fruta porque ya estaba. Hay cosas en la vida cristiana y también en la vida secular, que la vida secular le presenta las cosas tan fáciles a uno. El pecado a uno le presenta las cosas tan fáciles, mi querido amigo. Déjeme decirle que muchas veces entramos a pecar porque queremos las cosas fáciles, porque queremos una vida fácil, porque queremos una vida sin sufrimiento, queremos una vida sin dolor.
Queremos una vida cómoda, pero el Señor dijo que se iba a esforzar, iba a sudar y que vería el fruto de su aflicción y no iba a verlo nada más, sino que quedaría satisfecho hasta que la gloria de Dios descendiera de su renuevo y se viera que su sangre esparcida no se quedara sola, sino que sobre los justos se perfeccionara su sangre. Por eso la sangre de Abel clamó desde la tierra diciendo: aunque yo muera, sé que hay uno que la puede regar mucho mejor. Por eso la matanza de animales, usted dirá, ¿por qué Dios exigía matanza de animales? No era la matanza que exigía. Lo que exigía era el esfuerzo con que usted lo hace y yo lo hago. A nosotros nos cuesta esfuerzo venir hacia la presencia de Dios por causas naturales del trabajo. Trabajo que Dios da, estudio que Dios da, y todo eso es bendición. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y los sacrificios ya se volvieron impositivos en la ley. Habíamos hablado de Abel, de cómo Abel regó esa sangre. Pero cómo fue impuesto eso como sacrificio. En Levíticos capítulo 6, versículo del 2 al 6. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme, si es tan amable, Levíticos capítulo 6, del 2 al 6. Y dice así. Escuche esto. Cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o debajo en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, continuemos, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, imagínense, en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello, lo que sobrehubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá aquello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, escuche esta parte, traerá al Señor, a Jehová, un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Para un sacrificio de restitución de una culpa o algo, la manera en que Dios exigió a la ley en restituirlo es que tenía que haber esfuerzo, un sacrificio, tenía que haber algo de sangre para ver la satisfacción. Coger una oveja en el tiempo de la ley no era fácil. Coger una oveja, traerla del campo, traerla a los greños, no es sencillo. Si alguno de ustedes estuvo en el campo o en el pueblo, alguna vez ustedes cogieron leche de cabra, tenían que amarrar los pies de la cabra, y no es sencillo. Al que le pareció sencillo fue porque la cabra ya se dejó domar, pero no es sencillo sacar la leche de cabra, porque le tocaba amarrar los pies, o otros les tocaba de entre 2 o entre 3. Lo que hacía esto en la ley era que se esforzara. Pero en un momento determinado los sacrificios se volvieron tan naturales que ya los vendían. Por eso el Señor, cuando entró al templo, Él vio las palomas ya amarradas, Él vio ya las vacas amarradas, los carneros, y Él empezó a decir: el celo de mi casa se consume. No se consumía porque se robaban las cosas, sino porque se robaban el esfuerzo. Por eso es que Él le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no desmayes ni quebrantes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo a donde quiera que vayas. Porque todo implica un esfuerzo. En la gracia también implica un esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay bendición. Bien razón tuvo el salmista en decir que si Jehová no estaba de día ni de noche en los muros, pues de vano será la guardia. Porque requiere de esfuerzo. Requiere de esfuerzo. En la historia de los sacrificios, desde ahí se comenzó a hacer sacrificio.
por la expiación del pecado. A esa fiesta se le llamaba Yom Kippur. Imagínense, de Abel hasta esa fiesta sucedieron más o menos 4000 años. De Abel hasta ahí ya los sacrificios daban y daban y daban y mataban 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 y mataban. Y se volvía ya desesperante. Cuando Dios ya lo impuso como ley, ya se volvió deportivo. Ya la gente lo hacía porque quisiera. Hay veces en la gracia, la vida cristiana se nos vuelve deportiva. Hay veces en la gracia, la vida secular se nos vuelve deportiva. Me levanto, oro, voy. Me levanto, oro, voy, trabajo y vuelvo. Me levanto, oro, voy, trabajo y vuelvo. Y no hay algo que requiera de esfuerzo. En un momento hay sacrificios desesperados porque ya se vuelve un deporte. Un juez llamado Jefté, ese hombre Jefté realizaba sacrificios por deporte. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30 y 31. Por favor, acompáñenme si es tan amable. Lo vamos a leer todos juntos. Escuche esto. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso a los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en... Siguiente versículo. Y Jefté fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Nos vamos a adelantar al 34. Y entonces volvió Jefté a Mizpa en su casa, y he aquí ¿quién? Su hija, que salió a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única hija, y no tenía fuera de ella sino su única hija. Usted se imagina la escena que él causó por hacer algo apresurado, porque él pensaba que los sacrificios de Dios era porque el que venga aquí si abro la primera parte de la Biblia ya, entonces si me sucede la bendición del chance ya. No, Dios nunca le gustó derramar la sangre de su semejanza, o sea, de nosotros. A él no le gustó derramar la sangre de nosotros. A él no le encanta que el ser humano derrame la sangre entre sí. Porque si a él le encantara, él le diría como los dioses ajenos y paganos que hubieron en paralelo a la ley, que dijeron: vea, maten a tantos hijos y Moloch se les manifiesta, o hayan tantas cosas y Dios les hace esta cosa. Él no exigió sangre humana porque Dios no se complace ni en los carneros ni en la sangre, sino del corazón contrito y humillado. Tú, oh Dios, no despreciarás. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera sacrificio, yo lo ofrecería, pero sé que Jehová me sustentará con su palabra. Eso dijo el salmista. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque la sangre humana a duras penas no puede entrar con cosas. Yo sé que usted y yo hemos entendido una frase que nos dice que la letra con sangre no entra. Y secularmente la vida es verdad. Usted nada aprende a punta de rejo. Por eso nuestro Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino que Él nos enseña o a las buenas pruebas. Una de dos. ¿Y sabes por qué? Porque los sacrificios se vuelven deportivos. Hay veces hay cosas en nuestras vidas que se vuelven costumbres. Y al Señor le gustó romper la costumbre a través de su carne. Imagínense, de la historia de Abel hasta la venida de Jesús, sucedieron más de 12,000 años. Desde la historia de Abel hasta Jesús, más de 12,000 años. Y eso que hay fechas que se perdieron en el medio. Pero en la historia de Jesús, él sabía que ya no daba el deportivo sacrificio de matar y matar ovejas. Ya no daba.
Ya no daba para quitar toda la carga de culpa. Ya no daba para que la depresión cayera. Ya no daba para que cualquier manía o algo que estuviera como a favor del pecado fuera a nosotros algo contrario. Él lo hizo para que usted y yo fuéramos salvos. Vamos a abrir San Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Acompáñeme por favor. San Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Escuchen esto. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, porque por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros ha sido derramada. Amén. Jesús se manifestó en carne. Jesús sabía que lo que había en las instrucciones en la ley, la continua matanza de animales, algunos dicen: vea, es que Dios no le gusta a los animales. No, Dios sabe cómo guardar a los animales, pero los animales que Dios le dio más brega eran los animales con razonamiento, esto es decir, nosotros, porque también somos producto de la tierra y producto de su espíritu. Los animales a duras penas de la tierra salieron en el día sexto, y nosotros también. Pero nosotros nos hizo muy diferentes a los animales, con los mismos elementos de la tierra, porque nos formó un espíritu. Pero ese espíritu no había sido formado porque el nuevo pacto o el nuevo esfuerzo que Dios hizo no había sido derramado por nosotros. ¿Y qué efectos tiene la sangre de Jesús? A lo que le estoy hablando, de toda la historia que le dije a continuación. Vamos a abrir Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Acompáñeme por favor. Hebreos capítulo 2, del 14 al 18. ¿Me están escuchando, verdad? Dice esto: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y escuche este efecto tan hermoso de su sangre: y librar a todos de los que por temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso quiere decir todos nosotros. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para que a venir a ser misericordioso y fiel, y escucha esta palabra, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. ¿Qué quiere decir este efecto de su sangre? Digamos que estas son las llaves de la muerte. El ser humano tenía las llaves de la muerte. Algunos dicen: eran físicas. No, era una llave espiritual. Y la llave de la muerte era la obediencia a la vida. Por eso había una fruta llamada la ciencia del bien y el mal. Porque cuando el ser humano probaba esa fruta del bien y del mal, no tiene forma física, pero sí estaba en el huerto del Edén. No sabíamos si era la forma de una manzana, si era la forma de una algarroba, no sabía. Lo bueno es que el que escribió Génesis no escribió cómo era la fruta, pero sí escribió el efecto de la fruta, y era el bien y el mal. Y la obediencia a la vida, cuando uno desobedece las cosas de la vida, pues la muerte llega.
Ejemplo, si usted desobedece de tomarse los medicamentos que le receta el médico, pues la muerte le acerca a uno, ¿no? Que si yo me acuerdo de un muchacho de hace mucho tiempo, me decía, yo no voy a tomar estas pastillas, yo sufro de asma y estas pastillas ni este inhibidor no me lo voy a tomar porque Dios ha sido bueno conmigo. 3 días después, y él está en la clínica con 3 pipetas en el tanque diciendo, hermano, oren por mí. Porque la obediencia a la vida no requiere decir y descartar a la ciencia, no. La ciencia es herramienta que Dios usa. Lastimosamente hay gente que la prevarica, o mejor dicho, que la malinterpreta. Eso es prevaricar, malinterpretar. Volviendo a las llaves, ¿sabe qué hacía Satanás con las llaves de la vida y la muerte? Jugaba con ellas a su antojo. Se las pasaba así. Devuélvame las llaves. Y las tiraba. Y tiró las llaves. Pero llegó uno que le arrebató las llaves de la muerte. Y llegó y se las arrebató y le dijo, esto ya no es de juego, porque yo soy su muerte, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo soy tu aguijón. Él no se quedó muerto, él se levantó al tercer día y no se quedó solo mirando la tierra, sino que se manifestó en su gloria. Por eso María Magdalena al verlo le dijo, Señor, Maestro, ¿puedo tocarlo? Le dijo, no, porque aún no he sido glorificado. Pues hoy es glorificado y Él abrió por medio de su sangre para que usted y yo pudiéramos tener entrada. Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 14. Acompáñeme por favor. Acompáñenme por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre. En el lugar santísimo entró una vez para siempre, habiendo obtenido esta eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esta pregunta es muy hermosa. ¿Cuánto más lo puede limpiar a usted? Usted me podrá decir, yo ya me bauticé hace años. Usted, mi amigo, me podrá decir, tengo miedo de bautizarme porque de pronto me aparto. Pues vengo a presentarle el excelente paquete, el paquete de la sangre de Dios. Ese paquete lo protege a usted. Ese paquete lo puede eximir de cualquier pecado. El paquete de la propuesta de la sangre de Dios es transferida por su Espíritu. Yo no vi a Jesús morir y yo sé que ustedes tampoco, pero su sangre ha temblado en el tiempo. Por eso, por más ateo que usted escuche, tendrán que decir antes o después de Cristo, porque su sangre nos dio entrada. Su sangre nos ha sido redimidos. Yo sé que quizás hay algo que te esté deprimiendo, pero hoy vengo a decirte, vengo a presentar el Dios que quiere meter la mano por usted. Ahorita habíamos hablado de que la sangre, de que la letra con sangre no entra, pero quiero presentarte la única sangre que no necesito letra para entrar. Necesito el poder del Espíritu Santo para entrar. Es la sangre del Calvario. Ese es el presupuesto de usted y yo. Esa es la sangre que entró por la letra de la salvación. Alguien me dijo a mí, esa sangre no entra. Déjame presentarte al Dios vivo que puede entrar por el poder del Espíritu Santo, por el cual nosotros decimos, Abba Padre, Isbarra y Amibasa. Yo sé que acá está el poder del Espíritu Santo en esta mañana redimiendo a alguien de la culpa.
te sientes frustrado porque no has avanzado en tu vida, te vengo a presentar al Dios que tiene gran cabida. Te vengo a presentar al Dios que quiere abrirte una entrada. Quiero presentarte a Jesús. Ya no necesitas sangre de carnero. Ya no necesitas un consultor. Ya tienes un Dios que entró por ti. Tienes miedo a bautizarte. Tienes miedo a bautizarte y piensas que va a pasar los tiempos. Déjame decirte, bautízate tranquilamente, porque Dios tiene el control. Bautízate, así las canas se te estén arrugando, no te preocupes. Ese tiempo te lo voy a devolver. Tienes miedo de bautizarte, tienes miedo de ser alguien diferente, porque los demás dicen, mira, es que esa falda larga no hace. Déjame decirle que la sangre de Dios te cubre de todo peligro. Mucha gente no sabe los beneficios de la sangre de Dios, porque creen que es deportiva. No, la sangre de Dios no tiene deporte. La sangre de Dios tiene triunfo y trofeos, porque ganó sobre la batalla más importante, sobre la batalla del Calvario. Dios le dio un calvariazo a Satanás. Sí, le dio un calvariazo. Lo clavó en la cruz del Calvario y derramó su sangre. ¿Sabes por qué la muerte no pudo morir con Satanás? Porque la mentira no resucita. Cambio, la verdad, por más sepultada que esté, resucita de las cenizas. Y verás a Dios en Sión, a Dios en el monte vivo. A los que creen en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Quiero decirte en esta noche, hay una sangre que te cubre, hay una sangre que te redime. No necesitaste un velo, no necesitaste una entrada, no necesitaste pagar boleto, necesitaste un corazón abierto. O necesitas un corazón distinto. Usted necesita un corazón diferente. Es que yo no he recibido el poder del Espíritu Santo. Tranquilo, déjeme decirle que siempre ha estado cerca con usted. Es que yo no lo he recibido. Porque no, tranquilo. Si Él no regara de su sangre, pues no podría regar de su espíritu. Porque al primer hombre lo llamaron cuerpo vivificante, mas al segundo y al único que vino es el espíritu vivificante. Su sangre nos limpia, su sangre nos perfecciona, su sangre corrige de todos errores. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos quiere ver condenados, Él no nos quiere ver mal. ¿Tienes miedo de bautizarte, mi amigo? No tengas miedo. En Él está la seguridad completa. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del Sisbén, mi socorro no viene del seguro, mi socorro no viene de mi trabajo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dormirá mi pie, dice al resbaladero, dice dormirá el que me guarda. He aquí me sustentará Jehová. En esta noche, en esta mañana, perdón, quiero decirte algo. Por su sangre tenemos entrada a los asientos. Por su sangre podemos lavarnos. Por su sangre podemos llorar. Por la sangre de Dios puedes ver cómo muchos hermanos se bautizan. Por su sangre. Porque la única letra que sí entra en el alma es la letra de su salvación. En el estudio la sangre no entró, en la presión la sangre no entró, ni tampoco en el asesinato, pero en la vida de Dios su sangre nos abrió y nos dio apertura y habló mejor que la de Abel. La sangre de Abel solo quedó en la historia, pero la sangre de Jesús trasciende más allá de la historia. Y ya para terminar, le quiero decir esto. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Jesús muestra su amor para con nosotros,
en que aún siendo pecadores, en que aún habiéndola embarrado, en que aún teniendo delirios de culpas, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su manifestación en carne, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso les quiero decir de su sangre, sino que también nos gloriamos en la entrada de Jesús por medio del sacrificio de Jesús. Por si usted hoy pensó que ya la embarró, hay otra vez oportunidad. Nos dio el camino de la reconciliación. Antes de que la gracia se acabe, estaba el perdón. Hay cosas que no alcanzan la fe, pero la gracia las abarca, y eso es por su sangre. Vamos a levantarnos y vamos a orar en esta noche, perdón, esta mañana. Vamos a decirle al Señor que gracias por habernos limpiado por su sangre. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. No podemos decir que no hemos pecado, porque tal seríamos mentirosos. Pero tenemos entrada por Jesucristo, el Dios del perdón. Antes de que el perdón se acabe, hay una gracia que se sustenta. Nosotros nos cansamos de pedir perdón porque pensamos que no podemos avanzar por el error que tenemos. El salmista dijo: líbrame de los errores de los que me son ocultos. Susténtame por tu palabra, porque es adarga y escudo y verdad. Vamos a orar y decirle al Señor que nos limpie. Tal vez nos sentimos indignos y sucios. Vengo a presentar el paquete promocional del presupuesto del calvariazo. Satanás recibió un golgotazo, recibió un calvariazo, y fue por la sangre de Jesús. Y aún sigue viva su sangre. Señor Jesús, te invocamos en esta mañana. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas hechas nuevas. Señor, tu palabra dice que el camino de la reconciliación no lo diste a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos limpies. Si es necesario limpiarnos, hazlo. Si es necesario que alguien sea lleno del Espíritu Santo por causa de la limpieza, bien puedes hacerlo. Mi Dios poderoso, yo sé que tú tienes grandes cosas acá en San Pablo, Señor. Te pido, Señor, que tu sangre hable mejor que la de Abel. Te pido, Señor, que limpies lo que quieras limpiar de mí y de los que estamos acá. Señor, que tu sangre, por causa de tu sangre, se bautice a alguien que hoy tiene miedo de bautizarse. Que tome la decisión de bautizarse, Señor, porque antes de que la vida se le acabe, hay una gracia que la está sustentando. Mi Dios poderoso Jesús, te invocamos en esta mañana, que seas tú llamando al arrepentimiento, llamando al perdón, llamando a tu sangre, Señor. Señor, que tu sangre clame por el perdón de nosotros. Mi Dios poderoso, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.